3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. El americano que llega y salva el día es un cliché de sus películas de Hollywood. Señor Kennedy, me divierte. Permítame ayudarlo a salir de su mundo de clichés. Esta es una frase de Osmond Sadler, uno de los antagonistas principales de ni más ni menos que Resident Evil 4, ¿no? Estamos hablando a razón de su lanzamiento con bombo y platillo del remake, y para eso nos acompaña directamente desde Chile. Estamos muy emocionados de tener a Rebeca Re, gamer, creadora de contenido, speedrunner de los clásicos de Resident, Twitch star y bueno, un montón de cosas más. ¿Cómo estás, Rebeca? Qué gusto tenerte por acá. Muy bien y emocionada para hablar de este juegazo que se nos viene esta semana. Estoy, pero como decía con mi comunidad, nos pican las manos de puro jugarlo. Ya sé, qué padre, qué emoción tener así a gente de Chile, a gamers de Chile por acá en Wanna Geeks. Y bueno, también está Joaco, como siempre, nuestro analista estrella. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar aquí de nuevo. Bueno, y antes de irnos de lleno, a ver, la nota es la siguiente. Estuvimos durante años esperando el remake del gran Resident Evil 4 porque empezó con esta serie de remakes Capcom desde hace ya un ratito y por fin se lanza en estos días, en esta semana, el 24 de marzo para ser exactos. Podemos tenerlo los usuarios de PC, de PlayStation, de Xbox y bueno, voy a dar un contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de Resident Evil 4. Bueno, mejor conocido en Japón como Biohazard 4. Es un videojuego de acción y aventura, disparos en tercera persona de estilo terror y supervivencia, desarrollado pues ni más ni menos que por Capcom Productions y distribuido por varias compañías, ¿no? Capcom, Ubisoft, Nintendo Australia, o sea, hay un montón de empresas involucradas en este título. Es precedido por Resident Evil 3 Nemesis, igual legendario, y se convierte en la cuarta entrega numérica de la serie y a su vez en el quinto juego dentro de la serie principal. Originalmente este título fue exclusivo de GameCube, o sea, y se lanzó en el 2005 para Estados Unidos, o sea, imagínense ya cuánto tiempo tiene que salió y desde ese momento se transformó automáticamente en uno de los mejores, sin duda uno de los mejores Resident, pero considerado por muchos uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Por aquí quisiera comentar, Rebeca, tú también como fanática de Resident me vas a poder hablar más desde la entraña. ¿Por qué crees que una saga como Resident Evil se vuelve... es tan importante para la industria del videojuego? ¿Y por qué lo digo? Porque si usted, niño, niña, joven, está jugando ahorita Fortnite, League of Legends y cosas que no tienen nada que ver, sin duda que pareciera que no tienen nada que ver, Resident Evil es una de las sagas responsables de que el videojuego esté tan normalizado hoy en día y que a lo mejor podamos... tener cualquier jueguito en el celular. ¿Y por qué crees, Rebeca, que Resident es tan importante en la industria del videojuego? Diría que es específicamente porque Resident Evil empezó a hacer juegos con distintos tipos de jugabilidad, empezó a experimentar demasiado con la jugabilidad. Principalmente Resident Evil fue con la cámara clásica, el control tanque, que eso nació a través de uno de los juegos más legendarios, el padre de Resident Evil, que es Alone in the Dark. Después, más adelante, empezó a experimentar con otros tipos de jugabilidad, que sería, por ejemplo, los shooters en rieles, tipo House of the Dead, de ahí nacieron los Chronicles. Pero lo más importante, definitivamente, fue la aparición de Resident Evil 4 con la cámara al hombro. Para muchos que consideramos nosotros, que nos apasionamos del survival horror, consideramos que fue una innovación muy importante para los juegos de terror. Si bien a mí me encanta el control tanque, sé que eventualmente quizás para las nuevas generaciones el control tanque ya no iba a ser tan importante o tan
llamativo para las nuevas generaciones. Y definitivamente la cámara al hombro fue algo muy importante para que los juegos de horror sigan adelante, porque hubo un tiempo de mucha decadencia de juegos de horror. Antiguamente habían solamente juegos en primera persona, que eran solamente screamers, en el periodo más o menos 2012 al 2015. Okay. Y gracias a Resident Evil definitivamente ha continuado que el terror siga de alguna u otra forma, y qué mejor que con esa jugabilidad que la verdad a mí me encanta. ¿Decías del control qué? ¿Me explicaba Rebeca? El control tanque, que básicamente es el control invertido, que es el control clásico. O sea, por ejemplo, si tú estás en una cierta perspectiva de la cámara, claro, izquierda-derecha, derecha-izquierda. Si vas hacia adelante, claro, se va siempre hacia adelante, independiente si lo ves de espalda o de rostro. Claro. Ese es el control tanque. Y a mucha gente le pasa que le confunde esa cámara. Claro. Hay mucha gente que hasta el día de hoy lo juega, trata de jugar los clásicos y le confunde mucho la cámara. No, y espérate, Rebeca. O sea, ahorita yo creo que les confunde más, porque hubo un momento cuando esos títulos estaban saliendo, Joaco y yo te lo podemos decir así, viviéndolo así en tiempo real, de que pues cada título era una innovación en control, ¿no? Sí. Por ahí del 64, del PlayStation 1, entonces tú te tenías que ir adaptando. Pero ahorita como que todo está muy mimetizado, entonces yo creo que alguien que quiera regresarse a este tipo de controles, pues creo que le van a costar todavía más trabajo que a nosotros adaptarnos en nuestro momento. Entonces, sí es un tema y a lo mejor los remake justo vienen a revitalizar esto. Joaco, Rebeca nos menciona algo bien interesante, ¿no? La cámara y el control. Uh-huh. O sea, es decir, no sé si sea tan convencional pensar ¿qué ha hecho tan grande una saga? Y que Rebeca nos diga cámara y control. No sé si sean los lugares comunes de que pensar, pero sin duda son bien importantes. Pero ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿O además crees que hay otras cosas que hacen que esta saga sea lo que es hoy en día? Bueno, creo que hay varias cosas que hacen que... A mí me parece muy interesante la perspectiva de Rebeca porque es la perspectiva de un gamer. A mí también. Que tiene que tratar con la cámara y la jugabilidad y está diciendo exactamente lo que lo hace diferente. Efectivamente, la cámara de riel es algo que implementó Resident Evil. Creo que al principio también salió en 1996, y es uno de los juegos más importantes de la década de los 90. En ese momento, fíjate, GameCube, entre todas las cosas por ahí, estaba experimentado con juegos de horror. Yo ya he mencionado que a mí me gustaba mucho Eternal Darkness, que es un juego de horror cósmico que no es franquiciatable de alguna manera. Es decir, no es un tema que puedas repetir varias veces y que, claro, a pesar de que está padre el horror cósmico, es muy Lovecraftiano y todo el asunto, creo que Resident Evil también trata muchos de los temas que causan ansiedad en la sociedad de entonces y de ahora, porque es un título que además ha evolucionado con sus diferentes entregas, pero que sigue machacando sobre los mismos temas. Incluso a los jugadores no les gusta que digan que es político, pero es súper político. Y estoy hablando nada más de los temas. Órale. También para la tecnología de la época creo que quizá no es tan fuerte en acción, sobre todo al principio, pero sobre todo se mueve mucho a través de puzzles, el primero y el 0, incluso el 2 también, en donde estás encerrado en una estación de policía. El 0 es maravilloso, güey. El 0 es muy bueno, es el que más jugué. Esto logra en términos de experiencia mantener cierta tensión, la sensación de que el propio ambiente es exigente y pasivamente hostil. También hace que los momentos de acción, los que hay y que están más dispersados, sean mucho más impactantes. Narrativamente también transmite esta idea de misterio. La historia, sobre todo en el primero y en el 0, no es algo que se desenvuelva o que te estén narrando, sino que como la propia mansión en la que estás encerrado, sobre todo en el 0 y en el primero, la historia es algo que tienes que resolver. ¿Qué son estos monstruos? ¿Por qué está pasando esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y la respuesta, que es más temática y que en algún momento pasaremos a eso, pues tiene que ver con cosas que son muy importantes para la sociedad y con temores que aún están por ahí. Tiene un statement político muy claro, aunque no siempre es tan fácil, digamos, entregarlo, y que la propia saga tiene algunas contradicciones en esos temas. Creo que sí es muy claro con lo que quiere decir y creo que además es muy fuerte. Ahí también creo que las películas soltaron la bola, no lograron
las películas y la serie no lograron en realidad transmitir el mensaje, quizá habría que cambiar un poco la estrategia. Pero sí, me parece que también por eso es que ha sido no solo importante para la historia de los videojuegos, sino que continúa hasta la fecha y probablemente veamos otras entregas. Oye, Joaco, ¿y para ti qué quiere decir? ¿Cuál es ese statement político que tiene Resident Evil? Creo que trata con temas que causan mucha ansiedad a la sociedad de entonces y de ahora. ¿Qué te puedo decir? Supremacismo, eugenesia, claro. Capitalismo depredador, complejo industrial militar, paramilitarismo, propaganda. Son temas que siguen por ahí. Y que de hecho en la fecha se han hecho muy importantes y Resident Evil los trata desde el principio, como es esta empresa hiperpoderosa que crea, que hace experimentos genéticos sobre la población y sobre sus empleados, como no reciben ningún tipo de sanción y no solo eso, sino que están aliados con el gobierno norteamericano para hacer lo mismo. Es una empresa que tiene sus propios cuerpos de seguridad, a los que además los héroes pertenecen, su propia policía, su propio grupo paramilitar, que cuando sus experimentos salen mal, mandan a barrer con toda la zona, matar pueblos enteros o ciudades enteras para cubrir sus huellas. En el 2 y me parece que en el 3 te mandan un sicario. Nemesis es un sicario de la empresa que te mandan para acabar con todas las personas que saben que esta empresa está haciendo pues cosas horribles. Uh-huh. Y luego vamos a hablar de Alex Wesker y de un tema todavía más fuerte, pero digamos en resumen eso es. Ya, claro. A ver, quiero ir con algo interesante a propósito de esto que dices, Joaco, de la ideología, ¿no? De que a fuerza, ¿no? Los juegos tienen ideología sí o sí. Y tampoco significa que sean malos o buenos, simplemente tienen ideología. Y algo con lo que se encuentran los japoneses, que creo que es como antagónico en sí mismo, porque de una temática que abordan los japoneses. A ver, la forma en que los japoneses han llegado a mercado occidental de forma fuerte y sustancial, la verdad es que es por lo general adaptándose al mercado norteamericano y a sus formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo por eso inicié con esta frase, ¿no? Una cosa que algunas personas le critican a Resident es como que su cliché o su devoción a esto norteamericano, pareciera, ¿no? A esto de, mira, los héroes son norteamericanos y tanto así que lo dice el antagonista, si tú eres un cliché de los gringos, ¿no? Vamos a destruir el cliché. Entonces, Resident Evil se sabe cliché y al mismo tiempo lo utiliza, pero sí. Entonces, esto se me hace interesante para abordar Resident Evil 4. ¿Creen que una de los éxitos de Resident Evil 4, además de la cámara y la jugabilidad, es su adaptación al mercado norteamericano? ¿O qué más hay? ¿Qué más hay ahí, Rebeca? Como temática y como personajes y jugabilidad, más allá de los controles y la cámara. Creo que también, bueno, aparte de lo que mencionó Juaco, que es súper interesante porque es cierto, de hecho, uno donde vio más corrupción básicamente en el mundo de Resident Evil, la primera vez fue en el 2, de hecho cuando nos enteramos de que el jefe de policía estaba aliado con Umbrella para hacer experimentos, donde claro, el laboratorio estaba literalmente abajo del RPD. Y es una cosa que nos impactó a mucha gente, o sea, no cuando éramos niños, porque cuando éramos niños nosotros no tenemos esas ideas, del tema político, claro, obviamente, sino que vemos como zombie, sangre y cosas así, pero ya después cuando uno es más adulto uno dice, wow, esto ahora tiene un poco más de sentido. Claro. Creo que también va por el tema de que siento que como también fan del terror, me gusta mucho el contraste, al menos en mi opinión, me gusta mucho el contraste de la ciencia ficción con el horror. Ok. En la ciencia ficción y el horror, por ejemplo, en este caso el tema de armas biológicas que actúan virus, después de eso pasamos de virus a parásito, después de parásito a tipo hongo o gas. Okay. Son como esas evoluciones que va teniendo la saga y que cada vez te impacta más las mutaciones que va teniendo el juego. Por ejemplo, para mí el Code Verónica fue uno de los juegos que más me llamó la atención en temas de cambios de las mutaciones de los enemigos. Por ejemplo, ver a Alexia en lo que se transforma y que con la sangre tira fuego, para mí fue el mayor impacto que tuve cuando era niña. Claro. Y creo que eso también con el tiempo, para la gente que es muy fan de tanto del horror como de la ciencia ficción, cada entrega te impactaba de cierta manera.
Claro. Y eso también creo que atrae mucho. Y obviamente, bueno, para el público en general norteamericano le gusta mucho el tema de acción. Quizás por eso también trataron de experimentar mucho más con la acción que con el survival horror. Ok, y además Resident Evil 4 significa un pico en la saga, pero también creo que un desborde, ¿no? ¿Qué opinión te merece Resident Evil 5, Rebeca? El Resident Evil 5, más allá de la historia, porque de hecho antes de que hicieran Resident Evil 5 hay una beta que trataron de hacer que tenía mucha mejor ideas que el producto original, pero eso ya es otro tema, pero ojalá lo hubieran hecho así. Pero el tema creo que es eso, trataron de experimentar con la acción, aparte con el cooperativo, porque la verdad dentro de los primeros Resident Evil cooperativos que existieron fueron los Outbreak, que solamente el online era más para Japón, porque de hecho yo considero el Outbreak como de esos juegos que muy adelantado a su época, que si hubieran salido en estas generaciones probablemente Outbreak le habría ido mucho mejor que en el periodo de la Play 2, porque conectarse en la Play 2 en ese tiempo era horrible, era horrendo, o casi imposible, la verdad. Claro. Entonces la experimentación del online, definitivamente el 5 experimentó con todo, el online, que haya un poco más de acción. De hecho encuentro que los Quick Time Event que hicieron en el 5 fueron mucho más que en el 4. Si bien es un juego que, por ejemplo, si tú lo juegas cooperativo, tanto en campaña como en mercenario, es muy entretenido, decae mucho en historia y decae mucho en lo que era Resident Evil antes, que era en juego que es solamente de un jugador. En eso cayó mucho. Es un juego que obligatoriamente tienes que jugarlo cooperativo, si no la experiencia no es la misma o simplemente no es una buena experiencia. Y eso es lo que pasa. Claro. Ahora ya después, ya llegando al 6, definitivamente fue un periodo de mucho decaimiento, en el sentido de que ya terminaron, experimentaron con todo. Una parte que era survival horror, otra parte que era más acción, otra parte que fue más fanservice, o sea, que Wesker saliera un hijo de la nada y que se enamorara de la hija de William Bird, que fue muy fanservice, la verdad. La parte donde hacen el logo de Umbrella con sangre, ¿no? Todas esas cosas para mí fue como, ya, como que trataron de pegar con la nostalgia y no salió muy bien. Pero si volvemos a Resident Evil 4, definitivamente lo que nosotros consideramos el mal menor, el mal mejor, perdón. ¿Qué significa eso? Que si bien fue un salto muy impactante para la saga en temas de jugabilidad o en historia, también fue una inspiración para juegos muy buenos que salieron mucho más adelante. Por ejemplo, el caso de Dead Space. Claro. Dead Space se inspiró en la jugabilidad de Resident Evil y yo agradezco enormemente que exista Resident Evil 4, porque si no, no existiría juegazos como Dead Space. No, incluso más allá, yo creo que Gears of War, por ejemplo, también es así de repente un hijito de ciertas mecánicas que empezó a implementar Resident Evil 4. Perdón, Rebeca, te interrumpí, adelante. Sí, no hay problema. Y sí, es verdad eso. Él inspiró a muchos juegos más adelante y también inspiró a los remakes, a los mismos remakes que tenemos ahora, el remake del 2, el remake del 3. Claro. De hecho, implementaron incluso el año pasado la cámara en tercera persona para el Village. Y a mucha gente le gustó, porque también es muy buena la inclusión en ese sentido, porque, por ejemplo, hay gente que tiene problemas con las cámaras en primera persona, hay gente que les marea. A mí me pasa, me marea los juegos en primera persona y yo agradezco mucho que existan ese tipo de cámaras. Y eso, como había mencionado antes, si bien no mucha gente odia Resident Evil 4 por el tema del cambio brusco que tuvo con la saga, sí se agradece que haya existido, porque ayudó a la innovación de la nueva generación de survival horror que tenemos ahora. Así es. Claro, qué interesante. Joaco, a ver, ahí te va una pregunta, la del millón. ¿Qué hace? Mira, más allá de lo que pensemos nosotros, pero ¿qué hace que una obra, en este caso un videojuego como Resident Evil 4, esté considerada para muchos como una de las mayores obras o sea, ¿con qué tiene que cumplir? ¿Y con qué cumple Resident Evil 4 como para que muchas personas crean que es uno de los mejores o el mejor juego de la historia? Más allá de que tú o yo, Rebeca, lo pensemos igual, pero ¿qué es lo que hace que algunos lo vean así, Joaco? Creo que es consistente, tanto en sus temas, en su historia, protagonistas y en sus mecánicas.
sabes que te vas a encontrar con ciertas cosas desde el principio, aunque como ya dije era más pesado en el puzzle antes y cada vez ha ganado más terreno el survival horror, sabes que te vas a encontrar con esto forzosamente. Esta idea criptográfica en la que las cosas no son fáciles, las tienes que ir descifrando, tiene cierto paso, hay algunos rostros comunes que vas a ir encontrando y los temas también son comunes, aunque también me parece que va evolucionando como ya dije antes. Creo que además trata estos temores que la sociedad aún tiene y finalmente también te presenta enemigos fáciles de matar en términos morales. No hay un peso emocional en matar a ya ni siquiera un zombie, sino esta cosa que es horror, body horror, como le llaman, que inmediatamente te provoca las ganas o la idea de que esto no debe existir, que esta cosa debe desaparecer y que lo haces bien desapareciéndola. También está este asunto que mencionaba sobre el héroe americano, etcétera, etcétera. De todos modos, es una mecánica de videojuego a la que estamos absolutamente acostumbrados, en el que aniquilar todo en la zona es de hecho la misión. Claro. Y si juntas este tipo de cosas, pues es verdad, esta abominación no debería existir. Y pelear con esta abominación es pelear contra el poder. Que siempre está ahí en la sombra provocando toda esta destrucción. Hay algunas contradicciones, pero yo creo que esto es lo que lo hace, lo que hace que sobreviva y que además busque más adaptaciones. Y yo creo que la serie va a continuar, a pesar de que los últimos videojuegos, los últimos dos, un poco se separan, sobre todo de esta temática de poder. De todos modos sigue ahí. Creo que también se ha vuelto más problemático debido a que la guerra bacteriológica no es ya una cosa de ciencia ficción que antes lo era. Claro. Esta idea a la que se refiere Rebeca de una ciencia ficción, hay un adelanto científico que hace que explote la trama, un avance científico que no necesariamente existe en el mundo real, pero en el caso de Resident Evil este avance científico tiene muchos elementos de eugenesia. Lo que quiere hacer Umbrella es crear una raza de superhumanos y en muchas ocasiones hasta lo logra. Esta raza de superhumanos además tiene toda la iconografía pues supremacista, la tiene toda. Wow. Entonces también creo que estos temas, aunque pasen bajo el radar de la mayoría de los jugadores, para citar a algún reconocido analista de cine de YouTube, quizá tú no lo captaste, pero tu cerebro sí. Eso está bien interesante y está potente. Yo también coincido, Joaco, que es consistente y creo que eso hace que una obra, por lo menos en su hechura, en su manufactura, en su confección, sea respetada, ¿no? Es decir, recuerdo que hace algunos años el doctor Héctor Zagal, escritor, él me decía, a ver, una de las cosas que más como que se aprecian o se agradecen de un escritor y que se pueden reconocer cuando termina sus obras, es decir, iniciando el libro te presento el mundo y a lo largo de todo lo que tenga que relacionarse con este mundo que planteaste al inicio, si se sigue respetando, pues ya hiciste muchos puntos, ¿no? Y creo yo que muy en especial en el 4, el Resident Evil 4, recopila como todas estas mecánicas en avance tecnológico, pero también respeta su esencia, ¿no? En la que, somos estas personas tratando de pues, salvar al mundo con aniquilación, como dice Joaco, pero con cierta esencia que te recordaba lo que venías haciendo, a pesar de que las nuevas tecnologías ya hicieran un juego tan distinto. Y creo yo que eso hace que Resident Evil 4 sea tan completo y tan bueno, y que no olvidemos, a propósito de lo que dices de la aniquilación, la supremacía y todo esto, que sí fueron temas que estuvieron muy en auge. Incluso me parece que fue la Unión Europea, o no sé si solamente España, que se quejó de que, oye, ¿por qué andas matando españoles? Ah, sí. O sea, no, o sea, como de un gringo, o sea, un juego japonés con protagonistas gringos, anda matando españoles, o sea, como que... Y se armó una buena afrenta en esos temas. Y luego con el 5
andas en África matando africanos y, pues, oye, ahora vienes a matar africanos. O sea, como de, ¿qué está pasando aquí, no? Órale. Y eso es interesante. O sea, desde el punto de vista como de social, político, recuerdo que alguna vez escuché a un estandopero que decía que vio a su hijo jugando Red Dead Redemption 2 gritando: malditos indios, muéranse, muéranse. Y ellos eran mexicanos y le dijo: oye, hijo, nosotros somos los indios, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante porque, como dices, tal vez tú no lo entendiste, pero tu cerebro sí. Y entonces hay que estar al pendiente de ese tipo de cosas. Dicho todo esto, Rebeca, te quiero preguntar... Resident Evil, como dices, 5 disminuyó, 6 me parece una clara decadencia. Sale Village, que no le va mal, ¿no? No le va mal en cuanto a ventas. Creo que en permeo cultural no tiene la misma trascendencia que los anteriores, como el 4, el 3, el 2. Pero entonces da un volantazo, no sé si es volantazo o vuelve a concebir, o vuelve a sus épocas de gloria. Y la neta es que saca el remake del 2 y es un juegazo. Saca el remake del 3 y creo que disminuye en calidad. Y ahora viene con esto. Y yo me pregunto, Rebeca, ¿qué crees que viene para Resident Evil después del 4? Igual por lo que estabas conversando anteriormente, yo diría que más que el Resident 2 Remake, donde empezó a mejorar fue en el 7. El Resident 7 fue el salto. Claro, definitivamente. Bueno, eso es importante. Ajá. Definitivamente, porque si bien sabemos que bueno, fue un cambio en primera persona, pero era exactamente lo mismo, la inmersión, una historia que a lo mejor no tiene que ver con los Resident Evil anteriores directamente, pero nos enamoró a mucha gente la historia de los Baker y todo. Y gracias a eso, ahí pudo salir un poquito más adelante Capcom con la saga. Yo diría que después del 4 definitivamente estarán pensando dos cosas: o un próximo remake o un Resident Evil 9, porque antiguamente habían dicho que iba a ser una trilogía la historia de los Winters. Ok. Entonces ya probablemente va... igual da miedo porque sabemos perfectamente que si avanza un Resident Evil significa que probablemente puede pasar dos cosas: o van a matar a algún personaje muy querido o va a jubilarse. Claro. Esa es una de las dos cosas, pero ya eventualmente todos sabemos que ya los pobres tienen que descansar, pobrecitos, claro. Ya han estado todos, ya Chris, ¿cuánto ya tiene? Más de 60 años después de los eventos de Shadow Rose, ya el pobre necesita descansar, claro. Ya no puede más. Claro. Pero diría que a mí en lo personal me gustaría que siguieran los remakes porque está bastante interesante el nuevo canon. Definitivamente. Por ejemplo, en el caso de Resident Evil 4, el hecho de que Leon sea más humano, de que tú lo ves en el 4 original, que es como el que se cree cool, como si no hubiera pasado nada, claro. Pero en el Resident Evil 4 Remake es como, aquí la estoy pasando mal. De hecho, que tenga el cuchillo de Marvin, eso a mí me tocó mucho el corazón. Definitivamente que siga teniendo ese recuerdo de los sucesos de Resident Evil 2. Claro, como diciendo, hay una persona aquí, ¿no? Que recuerda lo que vivió, a diferencia del anterior, exacto. No lo ves como guapo, hermoso y perfecto, tú lo ves ojeroso y sufriendo. Lo ves mal. Y eso lo agradezco mucho, que ya no sean superhumanos. O sea, que de hecho uno lo vio en el Resident Evil Vendetta y uno lo vio también en el Resident Evil 6. Ver a Leon y Chris en un periodo de decadencia, en un periodo de depresión total, por culpas, por haber perdido a mucha gente cercana. Y por esa razón me gusta que sigan manteniendo el remake. Entiendo también a la gente que tiene miedo con los remakes por lo que pasó con Resident Evil 3. Lo que tenemos entendido es que Resident Evil 3 Remake no lo desarrollaron los mismos del 2 Remake, sino que es como otra desarrolladora bajo la licencia de Capcom. Pero igual aún así Resident Evil 3 Remake no es un mal juego en sí. Lo que pasa es que si tú lo comparas con el original, se cortó mucho contenido y los remakes están hechos para poder mejorar lo que no se podía hacer en la tecnología antigua de los años 90. Claro. Entonces cortar contenido es como, literalmente, como decimos acá, es pegarse un balazo en los pies. Es como, no, sí, la idea es mejorar lo que ya estaba y quizás ahondarlo más. De hecho, es lo que vimos en el 2 Remake. En el 2 Remake nosotros vimos que el RPD era mucho más amplio
cambió, y las alcantarillas, ¿para qué decir? Las alcantarillas del original era una sección muy corta, y en el remake es una sección inmensa. Claro, que hay hasta un Inmensa. boss ahí, ¿no? Y todo. O sea... Sí. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Entonces, con el dolor de mi corazón me gustaría que ya la saga tenga una conclusión y que ya eventualmente tenga unos spin-offs probablemente. Claro. Por ejemplo, un próximo Revelations y cosas así. Pero definitivamente la razón por la cual quiero que siga un remake es porque no sé si va a pasar, pero todos deseamos un Code Verónica. Ya. Porque hasta el día de hoy la gente todavía tiene dudas de si es canon o no. De hecho, Claro. el único juego que lo hace canon específicamente es el Darkseid Chronicles. Ok. Porque en el momento que salió el 4 todavía no había un Darkseid Chronicles, pero el Darkseid Chronicles está la operación Javier, que tiene que ver con el virus de Verónica y cómo Krauser se infectó. Ok. Oye, y sí, de hecho, la hermana de Chris, ¿no? Es es una de las coprotagonistas de Resident Evil 2. Pues en realidad es un personaje querido y que no lo han amarrado tanto, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pero tiene una razón. Sí es importante. Sí, tiene una... ¿Hay una razón? A ver. Sí, tiene una razón. Lo que pasa es que, bueno, si vieron las películas en Resident Evil Generation, por ejemplo, tú ves a Claire, y Claire lucha de otra manera. Lo mismo que estaba mencionando Joaco, que ya no lucha con armas, sino que trata de luchar con diplomacia. Ahí empieza ya un tema político también. Claro. ¿Ya? La razón por la cual ella lo hizo es porque le afectó mucho una muerte, y fue una muerte en el Code Verónica, que fue la muerte de Steve. Eso le afectó tanto, le traumó tanto, que ella dijo, voy a empezar a luchar contra esto de otra forma. Oh, qué interesante. Después en el Revelation 2 hace un cambio nuevamente y vuelve a luchar como era antes. Por esa razón quizás como que hubo ese como que estuvo un tiempo sin verse y se veía más Jill y Chris luchando. Oye, entonces no anda como los guarros, Chris, su hermano, y Leon acá peleando a pie, sino ella acá haciéndose presidenta. Y golpeando Oye, pero a ver, ¿cuáles remakes? O sea, ¿cuál te queda? A ver, el 0 es maravilloso. ¿El 1? ¿El Code Verónica? O sea, por ahí. ¿De remakes? ¿O en general? Sí. De remakes. ¿Cuál te gustaría? O sea, Code Verónica, ya nos dijiste, ¿el 0 tal vez? ¿O el 1? No, el 1, es que el remake del 1 dejó la vara muy alta. No puedo cambiar nada del remake del 1. Es un juego precioso. Es un juego, diría, es un juegazo. Hasta todavía no voy a decir nada porque no he jugado el 4 remake, pero hasta ahora para mí de los mejores remakes es el Resident Evil 1 remake. Ok. Pero quiero personalmente o un Code Verónica o una mejora del Resident Evil 5 remake, aprovechando el nuevo canon del 4 remake. Ok, eso es interesante. Joaco, y en cuanto a mecánicas, por ejemplo, el Village es como justo en primera persona, luego sacó un DLC de ya en tercera persona, pero se siente como más lento. Los remakes son de nuevo, un Gears of War de terror, ¿no? ¿Cuáles crees que es la mecánica adecuada para los siguientes Resident Evil, Joaco? Yo creo que tiene que ver exactamente con el sentimiento que quieras crear. Estoy de acuerdo con Rebeca que la cámara en primera persona fue un cambio muy interesante porque personaliza mucho más la experiencia. No le está pasando a Leon esta experiencia de horror, te está pasando a ti. Son tus ojos, son la cámara. Y creo que además con la temática del juego es más interesante. Tiene elementos de folk horror o lo que le llaman hillbilly horror, en donde hay una familia rural y todo esto ocurre digamos en ambientes cerrados, oscuros y con gente pues de campo. ¿Cuál sería una mecánica para los nuevos Resident Evil? Pues yo creo que tiene que ver con el sentimiento que quieren crear y también con el mensaje político que están tratando de crear. Es muy interesante como por ejemplo quizás se pueda dividir en unas 2 o 3 partes la franquicia, donde la primera trilogía es muy claramente la historia de esta corporación farmacéutica que crea el horror del virus zombie para hacer armas biológicas y venderlas al mejor postor. El malo es la corporación y bien puede interpretarse como que el malo es el capitalismo y el poder sin límites de los grandes negocios privados. Pero esto cambia. Claro. Esto cambia cuando por ahí canónicamente en el 2013 cae Umbrella y entonces empieza a
empieza este tema en donde las grandes estructuras se caen, sin embargo dejan sus armas regadas en el campo de batalla, listas para que llegue el siguiente psicópata, las agarre y las apunte contra alguien inocente. Entonces en la segunda parte de la saga son estos terroristas. El bioterrorismo se convierte en el malo, ¿no? Este psicópata que pues empieza a usarlos y además empieza a hacer negocio privado con ellos. Luego sale otro elemento que son las corporaciones gubernamentales quienes están creando el bioterrorismo para justificar su propia existencia. Entonces, este es un tema que los malos van cambiando. El malo nunca es personal. Echa luz sobre varias cosas, ¿no? La eugenesia, la guerra bacteriológica, pero el verdadero, y está muy interesante la guerra bacteriológica porque tiene paralelismos históricos, sobre todo en Asia. Wow. En la colonización americana, la guerra bacteriológica se empezó cuando les dieron sábanas, cobijas contagiadas con sífilis a los indígenas norteamericanos. Entonces, la guerra bacteriológica y la colonización también siempre van de la mano. Se habla en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea cuando supuestamente digo, introdujeron bacterias a través de insectos en la población. Laboratorios médicos, departamentos de purificación de agua, empresas de alimentos, siempre han sido la máscara, la fachada para que una investigación sobre guerra bacteriológica se lleve a cabo. Normalmente se enmascaran como actos de buena voluntad. En la colonización japonesa, por ejemplo, se creó un departamento de control de epidemias y purificación de agua, pero en realidad era una fachada para tirar bombas bacteriológicas de plaga sobre la población china que estaba bajo el control de la colonia japonesa. Esto salió a la luz en 1975 en el New York Times. Es muy conocida otra historia en Guatemala, en donde el ejército norteamericano infectó a varios de gonorrea y de sífilis e inoculizó a varios pueblos indígenas como parte de un experimento bacteriológico sobre la población. Entonces el tema siempre es el control de gente poderosa y de su abuso. Claro. Los zombies serán falsos, pero el abuso del poder de instituciones privadas y públicas sobre la salud de las personas es muy real. Y el villano siempre cambia, porque el horror resurge siempre desde los mismos orígenes. Esta ideología que es impersonal, que late por debajo de la superficie de las instituciones y de las personas con demasiado poder. La ideología de poder es el verdadero mal. Es el mal residente, está por debajo y sale cada tanto. Entonces, creo que depende de dónde encuentren los creadores al mal residente surgiendo por debajo de la superficie, es cómo se va a ver la serie a continuación. Qué interesante. Y fíjate, ya nada más para ponerle la cerecita al pastel de todo lo que dices, hace relativamente poco salió un nuevo medicamento en Estados Unidos, ¿no? Y que de repente empezó a hacer a un montón de gente de Estados Unidos adictos así exagerado. Y la farmacéutica salió a decir, ay, oigan, perdón, pues el fármaco estaba mal regulado y mal especificado, pues upsi. Y ya tenían una población bien amplia de adictos en Estados Unidos. Quizá acabas de identificar el mal residente, ¿no? Décadas anteriores era el cáncer y ahorita un poco la depresión, que además nos han vendido la idea que a través de fármacos es como vamos a estar bien, y a lo mejor ahí ya está nuestra historia de terror de Resident Evil. Y además tú dices, a lo mejor los zombies no existen. Pues no lo sé, Joaco, yo he visto algunos 2 que 3 amigos que están como zombies, después de tomarse esas cosas. Entonces a lo mejor sí existen, pero nos dicen que no. Saga, Entonces, bueno, ahí está. Voy a pasar a datos curiosos, pero antes permítanme hacer una pequeña pausa. Vamos a un comercial y regresamos. Regresamos ya para los datos curiosos. Y yo tengo preparados ahí un par, pero quisiera escucharte, Rebeca, algún dato curioso que se te haga relevante compartirnos en estos speedruns incesantes que has tenido a lo largo de tu carrera como gamer. Algo que digas, esto se me hace muy curioso y que a través de jugarlos tanto es que me di cuenta. Compártenos, Rebeca. Qué buena pregunta, la verdad. Creo que uno de lo más curioso que tuve y que dije, viví todo este tiempo una mentira, fue en el Resident Evil 3.
A ver. Lo que pasa es que nosotros siempre teníamos la idea de que la Magnum era la mejor arma del juego, en general, ¿cierto? Resulta ser que en el 3 la mejor arma del juego es el lanzagranadas, no la Magnum. Ah, ok. Especialmente con Nemesis. Y nosotros pensamos también que las granadas ácidas son mucho mejores y no, la mejor granada, especialmente contra Nemesis, es la granada de hielo. Luego sigue la de fuego y la ácida es solamente buena para el gusano. Ok, oye. Para el Grave Digger. Grandes experimentaciones, o sea, esto es de experto de verdad. Ahí está, estás desenmarañando las verdades más profundas de Resident Evil. Sí. Ahora, no quiere decir que la Magnum sea mala en el juego, pero definitivamente es mucho más óptimo tener el lanzagranadas para Nemesis. De hecho, incluso cuando tú lo golpeas con la granada de hielo, a veces sueles hacerle un stun, sueles como que se tira un poco hacia atrás porque lo congelas. Ok. Antes de que te pegue, tú lo golpeas y se va un poco hacia atrás. Entonces hace una mecánica muy interesante. Entonces a la hora de hacer speedrun, resulta ser que ya cuando empezamos a hacer la ruta más óptima, era full granadas de hielo. Ok, miren, ahí está estos tips para speedrun. Y ahora déjenme, yo les comparto dos. Hace un momento les comenté al iniciar el programa que en Japón es conocido como Biohazard. Y es que esto se debe que cuando Capcom quiso introducirlo a Occidente, pues vio que había algunas marcas con ese nombre. Incluso había una banda de heavy metal que se llamaba Biohazard. Entonces dijo, bueno, hicieron un concurso dentro de la empresa y al final se quedaron con Resident Evil porque hacía match, porque estaban en la mansión, ¿no? Pero es por eso que se llama así. Y luego otro dato que yo creo que tiene que, más bien no creo, sino tiene que ver enteramente con cómo es Leon en el 4, y es que Hideki Kamiya, el legendario director de los Resident Evil, de los primeros, él es muy fan de las personas que no se inmutan, ¿no? De que van con mucha seguridad por la vida. Y entonces en el 4 se quiso volar la barda y quería meter a un protagonista que nada le importaba, le volaban cabezas, explotaba cuerpos y él como si nada. Pero se alejó tanto que en Capcom le dijeron, oye compadre, esto ya no es Resident Evil. Y entonces creó Devil May Cry con Dante. Entonces Dante fue primero concebido como el protagonista del Resident Evil 4 y terminó siendo pues el protagonista de Devil May Cry. Entonces sale el 4 y conserva un poco eso justo que dice Rebeca, que al final dices, ay caro, pues yo no veo un humano aquí en Leon, ¿no? Veo un matademonios. Entonces yo creo que ese Leon del 4 se parece más a Dante que al del remake. Y es porque el director era muy fan de este tipo de personajes. Dichos los datos curiosos, quisiera pasar con nuestras conclusiones. Joaco, la grandeza, ¿qué conclusión tienes de la grandeza de Resident Evil como saga y Resident Evil 4 como uno de los títulos más importantes del videojuego? Bueno, Resident Evil no es ignorante de sus temas, los dice con toda intención. Busca de forma crítica hacer comentarios sobre la eugenesia, sobre el supremacismo, sobre el poder del capitalismo y sobre la propaganda también. A veces la jugabilidad se mete en medio, pero para poner un ejemplo, Herbert Spencer fue uno de los más grandes exponentes de la teoría eugenésica, escribió un libro al respecto, y no es casualidad que uno de los villanos del juego se llama Orwell Spencer. Alex y Albert Wesker son prototipos de Lario. Su propio texto en el fandom de Resident Evil dice que Spencer los eligió por su genética superior. Son rubios, son super soldados, se visten de negro, es básicamente un super nazi. Ellos lo hacen todo esto a propósito, pero se mete el tema de la propaganda en donde nuestro héroe es un policía que pertenece a la misma institución, son parte del cuerpo de Umbrella y todo lo que mencionas sobre estos comentarios colonialistas tanto en España como en Europa del Este como en África, donde es terrible. Tenemos un hombre blanco en uniforme matando a una tribu africana porque ahora ha sido villanificada, porque está criminalizada, digamos, en términos de propaganda porque tienen el virus. Sin embargo, también vemos en los últimos videojuegos que
Chris Redfield está un poco ensombrecido por esto mismo. Esta propaganda se recibe desde dos puntos de vista. Chris Redfield, que siempre tiene el lodo hasta las rodillas, y cuando se da cuenta se desilusiona y le da la espalda a la institución a la que pertenecía. Y como tú mencionas, Leon Kennedy, que mantiene este ánimo un poco más constructivo y cree que una buena persona dentro de una institución corrupta puede llegar a finalmente hacer la diferencia. Pero quién sabe, estamos en una era post The Last of Us, Claro. en donde el videojuego tiene que cuidar la mecánica y sus narrativas y lo que esa mecánica hace en términos narrativos, problematizar su propia saga. Y creo que vamos para allá, aunque no sé si los fans les guste mucho eso, porque como dijimos con The Last of Us, a ellos no les gusta que le pongas la política en un espejo enfrente, no les gusta que los temas ideológicos de repente arrojen luz sobre sus propias creencias, pero creo que estamos en un tiempo y tenemos una madurez suficiente dentro de la industria como para empezar a hacer eso, y creo que la serie va para allá. Wow. Gran conclusión, Joaco. A ver, Rebeca, ¿qué concluyes de estos años y esta fortaleza que le ha dado la industria a sagas como Resident y de la importancia de un juego como Resident Evil 4? ¿Qué concluyes, Rebeca? Definitivamente, bueno, como había mencionado antes, para la industria de los videojuegos ha sido muy importante el tema de que gracias a la innovación que tuvo Resident Evil siga viviendo su Eva Horror, porque lamentablemente su Eva Horror siempre fue de nicho, siempre fue un subgénero de la acción-aventura muy poco explorada, porque por dos razones, claro. Por el tema de que no a todo le llamaba la atención la cámara clásica, por más de que yo lo ame, pero mucha gente se quejaba de ese tipo de cámara. Y también porque mucha gente que no tiene como el coraje de poder jugar esos tipos de juegos, porque para que andamos con cosas, Resident Evil es mucha tensión, y juegos como Dead Space también hicieron que ese tipo de jugabilidad sea aún más tenso de lo que ya era. De hecho, hace poco salió el remake de Dead Space y fue una locura. Es una locura. Pero también eso es importante, el hecho de que la generación actualmente está viviendo un tema también cada vez más político, especialmente aquí en Latinoamérica. Y es cierto lo que mencionan de que no solamente nos mantienen al tanto con el tema de juego, sino que también nos mantienen al tanto con la realidad que está ocurriendo en el mundo. Encuentro también que es muy necesario porque tanto, por ejemplo, series como, o de hecho sagas como The Walking Dead o The Last of Us muestran algo que es muy interesante y que Resident Evil también lo está mostrando poco a poco y cada vez sin miedo, que es el tema de cómo actúa la naturaleza humana frente a un apocalipsis, frente a una situación muy extrema. ¿Cómo actúa la gente? ¿Cómo se desenvuelve la gente? Si meterse con los malos o seguir luchando y proteger gente. Si seguir creyendo en las instituciones. Por ejemplo, tú ves en el Village que la BCA pasó a ser los malos y antiguamente eran los buenos. Entonces, ¿cómo se desenvuelve estos mismos protagonistas en haber creído en algo que nuevamente vuelva a cometer el mismo error? Claro. De seguir peleando por tener un poder, de seguir metiéndose con los malos. Y lo bueno de todo es que ahora mismo, aparte de desenvolverse un poco en esos temas, es que también están evolucionando los mismos personajes que nosotros vimos en las primeras entregas. O sea, primero de verlos como personajes que no le importa nada, que son así como cool y todo el asunto, a ser personas que realmente están viviendo el peso de la situación y tratar de ver qué es lo moralmente correcto en este momento. Y eso que se desenvuelve, por ejemplo, en la historia de Leon y Chris, principalmente, es algo que está llamando cada vez más la atención. Y realmente sé que hay gente que a lo mejor no le gusta el tema de que no se desenvuelva políticamente, pero Resident Evil siempre lo fue. Uh-huh. Como mencionó Joaco, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora ya no está el miedo a mostrarlo. Antiguamente era siempre controversia, era siempre controversial. Antiguamente ciertos temas en los años 2000 eran un tema complicado de mencionar. Ahora actualmente es algo que se puede mencionar y es algo que se puede recalcar bien en un juego sin necesidad de que entre algo como muy, muy extremo, pero sí algo de que como esta es la realidad y lo vamos a mostrar tanto en un juego como también en el avance que tiene el mismo personaje durante el juego.
Oh, gran conclusión, Rebeca, que con varias aristas. Bueno, yo quiero simplemente decir que la verdad es que tengo mucho que agradecer a sagas como Resident porque nos ha entregado cosas para nichos, como bien decías que el survival horror era como algo súper de nicho en la acción. Nos ha entregado cosas bien específicas para fans bien específicos, pero también ha entregado que esto que en un principio fue para nicho se popularizara y un montón de gente tuviera acceso, y es así como el survival horror se vuelve como parte del gaming y se vuelve respetado y se vuelve conocido, y eso me parecerá que siempre es bonito porque de alguna manera ayuda a que nos entendamos, y que además de lograr eso con un videojuego, conexiones y sensaciones profundas, nos puedan relatar historias que nos conmueven o decirnos puntos de vista o críticas sociales o ponernos en un espejo, pues creo que cierra el círculo, y es por eso que sagas como esta terminan siendo tan emblemáticas y trascendentales, que justo trascienden el videojuego y que ahora está en películas, pero ahora en caricaturas, pero ahora en streaming, pero ahora en así ya que el juego de cartas, que ya sabes. Entonces no son casualidades, son sagas que se piensan y se trabajan mucho, a pesar de que a lo mejor a veces critiquemos esto de la historia o que este nuevo título no me encanten las mecánicas, pero siempre está ahí, siempre nos acompaña y trata de hacer un mejor trabajo. Antes de despedirme, quiero que nos digas, Rebeca, rapidísimo, en una oración, ¿cuál fue tu experiencia con el demo del remake del 4? Maravilloso. Es una maravilla el hecho de que es increíble que no solamente están mejorando lo que ya había, sino que también la aldea era exactamente igual al original y lo mejoraron aún más. Okay. Hay más sorpresas, hay muchas más sorpresas. De hecho, una de las sorpresas que más me impactó fue que hay una parte que hay una torre, y en la torre hay balas de escopeta y ahí te tiran molotov. Resulta ser que cuando tú subes te caes, se cae la torre completamente. Eso y cae. Es una declaración de. Están todos esperándote abajo. Esperándote abajo. Hay como cuando te esperaban en el colegio para ir a pegarte, una cosa así. Y me alegro de eso, que hayan mantenido. Y lo mismo que pasó con Dead Space Remake, que mantengan la misma esencia del original, pero aún mejor. Y espero eso claro. Si eso me apareció en 10 minutos de demo, definitivamente creo que lo que se viene esta semana va a ser una gran sorpresa. Pues nada, ahí tenemos este capítulo de Wanna Geeks. Agradecemos de nuevo a Rebeca desde Chile que nos acompaña y pues bueno, nos transmite mucho de lo que allá, cómo piensan, cómo ven y cómo analizan. Gracias, fue un honor tenerte acá, Rebeca. Muchas gracias por la oportunidad, se pasó muy bien, la verdad. Gracias, Joaco, como siempre. Qué interesante toda tu perspectiva sociopolítica y de historia y de cómo justo abordamos en videojuegos como este la vida. Gracias, Joaco. No, gracias a ustedes, un placer estar aquí de nuevo. Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general de Audiocentro. Esto fue Wanna Geeks sobre Resident Evil 4 y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.